Las mejores novelas con Estudios Evi. No olvides suscribirte. Capítulo 1147. Reseñador de historias de fantasmas. Chen Ke. Sí, sí. Esta mañana, vi que alguien fue enviado al hospital. La ambulancia se detuvo por un rato frente al dormitorio femenino. Ahora, todos están hablando de que los estudiantes que suelen acosar a sus compañeros están siendo malditos. Esto es el karma haciendo su aparición. Unas cuantas chicas estaban de pie juntas, susurrando y chismorreando entre ellas. La más hermosa entre ellas no dijo nada, solo miró al resto con desprecio en sus ojos. Chen Wen, deberías tomar esto como una advertencia. Si sigues metiéndote en problemas, ten cuidado, podrías encontrarte con un fantasma por la noche. Una estudiante con una voz áspera y una apariencia bastante unisex, se volvió para advertir a la estudiante que no había hablado. ¿Crees que voy a creer estas historias ridículas? Chen Wen cruzó los brazos. Se quedó de guardia en la puerta trasera del aula, como si estuviera esperando a alguien. Sonó la campana para la clase. La mayoría de los estudiantes regresaron a sus asientos, y en ese momento, una estudiante vestida de manera muy casual entró en el aula. Llevaba ropa comprada en el mercado. No sabía cómo vestirse adecuadamente. Sus ojos se movían por todas partes, excepto hacia su compañera de mesa, Chen Wen. Terminó la primera clase del día. La chica no se atrevió a dejar su asiento, aunque quería ir al baño. Se mantuvo pegada a su asiento, como si el momento en que saliera del aula, le sucediera algo malo. Parece que tienes algún problema conmigo, ¿verdad? Chen Wen movió su silla al lado de la chica. Si alguien no estuviera lo suficientemente cerca para oír el contenido de su voz y el tono de su voz, solo con mirarlos, podría pensar que eran muy buenas amigas. No. La chica sostenía su bolígrafo y seguía hojeando sus notas. ¿Dónde están tus modales? Te estoy hablando. Mírame. Mírame. El brazo de Chen Wen se posó en el hombro de la chica. ¿Qué tal si vamos a jugar juntas después de la escuela? No seas tan mojigata. Has querido hacer amigos, ¿verdad? Después de esta tarde, seremos amigas. Pero tengo algo que hacer. De acuerdo, eso es una promesa. Si te atreves a escaparte, lo lamentarás. Te veo más tarde. Chen Wen soltó su brazo y sacó su teléfono para empezar a chatear con alguien. Su compañera de mesa agarró el bolígrafo en su mano con fuerza. Estaba muy asustada, pero no sabía con quién compartir su problema. No sabía qué quería Chen Wen de ella, pero estaba segura de que no era nada bueno. Sin ninguna evidencia real, incluso si iba a ver al profesor, la escuela no intervendría para lidiar con Chen Wen. Además, incluso si el profesor decidía creerle, lo único que la escuela podría hacer era darle una advertencia a Chen Wen. Mientras no la expulsaran de la escuela, Chen Wen y sus amigos solo se empeñarían en hacer la vida escolar de la chica aún más miserable. Este era el aspecto más triste sobre las víctimas de los acosadores en la escuela. Ellos eran las víctimas, pero eran ellos los que terminaban siendo marginados, y a veces incluso sufrían daños secundarios por parte de su familia y la escuela. Su cabeza estaba llena de lo que Chen Wen había dicho. La chica no podía prestar atención en clase. No se atrevía a hablar, así que se limitaba a mirar su libro de texto en silencio. Durante la clase de educación física, la chica le pidió al profesor un descanso, con la excusa de que no se sentía bien. Regresó al aula para descansar sola. ¿Debería contárselo al profesor? Las chicas que son blanco de Chen Wen o se convierten en sus amigas o se transfieren de esta escuela. Parece provenir de una familia muy poderosa. La familia de la chica acababa de mudarse a Shanghai no hacía mucho tiempo. Tenía la sensación de autodesprecio propia de una recién llegada. No puedo crear más problemas para mis padres, pero, ¿qué debo hacer? ¿Chan Wen Wen? La chica de repente oyó a alguien llamando su nombre. Volvió la cabeza hacia la fuente del sonido. Había un joven de pie en la ventana del aula, sonriendo. El sol creaba un halo alrededor del joven, y la sonrisa del joven era tan cálida como el sol. Esa debe ser ella. Rápido, devuélveme al cómic, mi cuerpo ya se está disolviendo bajo el sol. Había una sombra detrás del joven que luchaba y suplicaba, pero,
Por supuesto, la chica no podía ver eso. Tirando de Chang-woo de vuelta al cómic, Chen-He abrió la puerta trasera del aulo. Por favor, no tengas miedo. Estoy cumpliendo una solicitud para un amigo, y estoy aquí porque necesito un favor tuyo. La chica estaba completamente confundida. No tenía idea de qué estaba hablando Chen. ¿Alguna vez has tenido este sueño antes? Chen-He se quedó de pie en la puerta trasera y habló con suavidad. Soñaste con una puerta roja como la sangre. Dentro de la puerta, había una escuela que solo tenía clases por la noche. Todos los estudiantes y profesores de la escuela eran fantasmas. Cuando estabas perdida y en desesperación, apareció una estudiante mayor para ayudarte. Las palabras despertaron la memoria de la chica y su rostro se llenó de sorpresa. ¿Cómo lo sabes? ¿Todavía recuerdas qué tipo de promesa le hiciste a esa estudiante mayor? Chen-He siguió lo que dijo Chang-woo y guió a la chica paso a paso con calma. Ella me ayudaría a escapar de la pesadilla, y a cambio, yo la ayudaría a cuidar algo. La estudiante femenina era muy inocente y no dudó en ocultar ninguna información a Chen-He. Soy el amigo de esa estudiante mayor. Ella me pidió que viniera a ti para recuperar ese objeto. Chen-He no parecía una mala persona. Después de un momento de vacilación, la estudiante femenina desabrochó el primer botón de su blusa y sacó algo que parecía una bolsita de alrededor de su cuello. Todo este tiempo, me he preguntado si fue un sueño o no. Si no fue un sueño, ¿cómo es que no recuerdo más detalles? Si fue un sueño, ¿cómo explico este objeto que apareció en mi mano después de despertarme esa noche? La chica abrió la bolsita. Dentro había una piedra roja y en el medio de la piedra había un mechón de cabello enrollado. Esto debe ser lo que buscas. Chen-He aceptó la piedra. Varios espectros rojos dentro del cómic le dieron advertencias al mismo tiempo, como si ese objeto fuera extremadamente peligroso. Gracias, me llevaré esto. A partir de ahora, tu suerte irá mejorando poco a poco. Antes de que llegara la seguridad de la escuela, Chen-He se apresuró a salir del terreno de la escuela secundaria Xinhai primero, llevando la piedra. Chang-woo, ya he obtenido el objeto. ¿Qué debo hacer ahora? Chen-He llevó su mochila a la sombra de un gran árbol. Era como si estuviera hablando solo. Ese mechón de cabello es el último espíritu remanente de mi hermana menor. La piedra roja se formó a partir de la sangre de su corazón, la gota de sangre más importante para un espectro rojo de alto nivel. ¿No tienes miedo de que haga que los otros espectros rojos la consuman al revelarme información tan importante? Naturalmente, tengo miedo de eso, pero no puedo hacer nada al respecto. Chang-woo dijo con una sonrisa amarga. Incluso si te ocultara esa información, tus otros empleados espectros rojos se darían cuenta. No te preocupes, cumpliré la promesa que hice. Solo espero que tú y tu hermana hagan lo mismo por mí. Chen-He lanzó la piedra de sangre al aire con ligereza, lo que hizo que Chang-woo se preocupara enormemente. Con solo este espíritu remanente y la piedra de sangre, ¿tu hermana menor puede volver a la vida? Chang-woo bajó la cabeza. No se atrevía a mirar a Chen-He. Todavía necesita consumir algunos espectros primero, pero no sé el número exacto de fantasmas que necesita. En otras palabras, ustedes dos planeaban meterme en el papel de niñera de ella, ¿eh? Creo que por fin entiendo el plan de Chang Wenyu. Sus enemigos están todos en Yugian, así que eligió a una chica que acababa de mudarse a Xinhai y le dejó su último rastro de espíritu persistente. Una vez que despierte, puede devorar a los fantasmas de Xinhai para recuperar su poder, y cuando esté en plena forma, podrá regresar fácilmente a Yugian. Chang Wenyu era realmente muy astuta, pero había subestimado gravemente a Yang Ya. No había previsto que Chen-He tuviera un dios demonio a su lado. Jefe, admitimos que nos equivocamos en la escuela del más allá. Espero que la ayudes una vez más. Chang-woo estaba prácticamente suplicando a Chen-He. Durante ese periodo que pasaron juntos, su opinión sobre Chen-He había mejorado constantemente. Sentía que Chen-He era alguien en quien podía confiar. No te preocupes. Time caminaban del Inta de la Seda, Serifinan que Xiao Puro que Yude. Chen guardó la piedra de sangre y frunció el ceño. Para despertar a Chang Wenyu, necesitaba alimentarse de fantasmas. Para mejorar las habilidades de mis empleados, también necesito fantasmas y espectros. Después de pensarlo un poco, Chen-He sacó su teléfono y comenzó a buscar historias de fantasmas relacionadas con Xinhai. Creó una cuenta temporal y se infiltró en un foro local de lo sobrenatural. En un hilo fijado, encontró lo que estaba buscando.
El hilo de recopilación de historias de fantasmas de Xinhai. Ven y revisa y vota por tus 10 historias de fantasmas más aterradoras de Xinhai. Chen Ge revisó el hilo publicación por publicación. Sus pupilas se fueron estrechando lentamente mientras registraba en silencio toda la información. Chang Gu, que estaba a su lado, no se atrevía a hablar. Cuando su jefe revisaba esas historias de fantasmas, era como si un cliente estuviera examinando el menú en un restaurante. La expresión seria en el rostro del hombre le hacía sentir un escalofrío de miedo. Este hilo todavía se está actualizando. La publicación más reciente se subió hace aproximadamente 2 minutos. Parece que he encontrado un hilo valioso. Chen Ge marcó la página como favorita. Jimeng Tementes con cada. Xiao Cocontesía Sekifo que recomborde en Juenicido le Golórica. Monstronero tomos, Gisigian aboilas existivas real, y al Golórica torría mi impresopa, pollo contado las esparreleivas de las de mientra. Al regresar a la Academia de Pesadillas, Chen Ge no tuvo tiempo de saludar a sus empleados y se apresuró directamente a la oficina del director. Le hizo algunas preguntas más a Chi Ren y confirmó información sobre el Dr. Fang y las personas con el apellido Chi antes de irse. Fallar en planificar es planear para fallar, pero a veces la suerte también juega un papel enorme. Xiao Sun, en este viaje tuyo te encontrarás con muchos tipos de peligros. Pero confío en ti, porque eres diferente a los demás. Timeno entre de la sextancia entre ellos aumentaba. Buayo recultaba por respuesta tan ello, y se levantan en la casezuya, y me le purció pudico. Una vez que el cielo se oscureció, Chen Ge, que estaba completamente preparado, llevó a Xiao Sun, que estaba gravemente herido, al campo de Xinhai. El secreto de las personas con el apellido Chi solo era conocido por las personas con el apellido Chi, y este secreto era uno que no podían compartir. Debido a la maldición del dios demonio, si la persona revelaba el secreto, no solo moriría, sino que el dios demonio se enteraría de la situación casi de inmediato. El hospital maldito no esperaba que los zapatos rojos de tacón alto heredaran todo lo que pertenecía al feto fantasma y se convirtieran en un espectro rojo de alto nivel, y Chen Ge estaba aprovechando eso. Chen Ge creó un accidente para que las personas con el apellido Chi que vivían en el campo se encontraran de manera muy casual con el paciente 101, Xiao Sun, que estaba a punto de disiparse. Después de usar algunas palabras y acciones para convencer al hombre, Chen Ge observó con sus propios ojos cómo el hombre llevaba a Xiao Sun fuera de Xinhai. El lugar al que se dirigían era la frontera entre Xinhai y Yuyan. Había muchos edificios abandonados y tierras estériles allí. Había sido abandonado durante muchos años ya. Dios sonreirá a los fieles. Espero que Xiao San logre algo en el hospital maldito. Por alguna razón desconocida, después de despedir a Xiao Sun, Chen Ge suspiró aliviado sin darse cuenta. Lo que necesito hacer ahora es mejorar las habilidades de mis empleados lo más rápido posible e intentar que los zapatos rojos de tacón alto se conviertan en un dios demonio. Era extremadamente difícil para un espectro rojo convertirse en un dios demonio, pero Chen Ge no tenía otra opción. Solo si los zapatos rojos de tacón alto se convierten en el dios demonio, tendrá el derecho de enfrentarse al hospital maldito. Volviendo a iniciar sesión en el foro de lo sobrenatural, Chen Ge notó que el hilo todavía se estaba actualizando. Los usuarios del foro habían entrado en una discusión acalorada sobre el ranking de las historias de fantasmas. Ningún grupo quería ceder. Al final, algunos de ellos juraron que irían a los lugares de las historias de fantasmas para grabar un video y mostrarles a los otros usuarios lo aterrador que era el lugar. Al fin y al cabo, el lugar es una gran ciudad. La gente siempre está ocupada. Yuyan tenía foros similares, pero el número de usuarios activos era lamentablemente pequeño. Las poblaciones de ambas ciudades no estaban en el mismo nivel. El lugar con más gente tendrá más desesperación y por lo tanto más historias de fantasmas. Teóricamente, eso debería ser así, pero parece que Yuyan es una excepción a la regla. Chen Ge también había notado que el número de historias de fantasmas en Yuyan era anormalmente alto. Si relacionara una ciudad con una persona, entonces Yuyan sería como Sun Xiaoyun. Tenía el amor de 1000 espectros. Han pasado varios días desde que llegué a Xinhai.
Es hora de que vaya a visitarlos. Chen Ke detuvo un taxi para ir a sus destinos. Señor, por favor, acelere un poco. Tengo mucha prisa y necesito visitar varios lugares esta noche. Para las 11 p.m., de las 10 historias de fantasmas más populares de Shanghai, Chen Ke ya había visitado 3 de ellas, pero desafortunadamente no recibió ninguna recompensa. También se dio cuenta gradualmente de que las historias de fantasmas con buena reputación en la realidad tenían muy pocas probabilidades de ocultar un espectro rojo real. Si detrás de estas historias de fantasmas hubiera un espectro rojo real con un gran resentimiento, no habría sobrevivientes para propagar las historias. Sin sobrevivientes, naturalmente no habría testigos, y la historia de fantasmas ni siquiera se conocería. Con el espíritu de no querer pasar por alto nada, Chen He había registrado todas las historias de fantasmas en el hilo fijado. Entre ellas, había encontrado unas cuantas historias de fantasmas especiales. Las descripciones no eran muy detalladas, pero podía identificar términos específicos como ropa ensangrentada y rojo. Clasificación de historias de fantasmas de Shanghai, puesto 27. Un pozo que llora en una zona en desarrollo de la ciudad, se supone que es un pozo abandonado, pero sale un sonido de llanto de su interior. Y hubo testigos que afirmaron haber visto cabello ensangrentado saliendo del pozo. Esto suena prometedor. Merece la pena visitarlo. Colocando su teléfono en la rodilla, Chen He usó su bolígrafo y algo de papel para ayudarse con sus notas. Quienes no lo conocieran probablemente pensarían que estaba revisando realmente esos lugares. 10 minutos después, Chen He llegó a un sitio de construcción en desarrollo. Debido a varios motivos, el progreso de la construcción se había detenido, y el pozo estaba al pie de la colina detrás del sitio. Caminando a través de los arbustos y árboles, Chen He finalmente encontró el pozo. El pozo estaba hecho de piedra, y no muy lejos de él había unas cuantas casas viejas y abandonadas. Este debe ser el lugar. Antes de que Chen He se acercara, ya podía oír un sonido de llanto tenue. ¿Viene del interior del pozo? Ese llanto tenía un poder mágico. Chen He parecía perder el control de su cuerpo mientras se movía lentamente hacia la boca del pozo. La pálida luz de la luna iluminaba la superficie del agua. Chen He miró dentro del pozo. Había un cabello negro interminable flotando en la superficie del agua. Sin intentar comunicarse, el cabello negro se reunió y trató de agarrar el cuello de Chen He, con la intención de arrastrarlo al pozo. Tú lo has buscado. Su palma holló el cómic. La luna se tiñó de rojo como si la sangre se vertiera directamente en el pozo. Momentos después, el fantasma del agua reapareció junto a Chen He, sosteniendo la piedra de sangre de Chang Wenyu. Había un medio espectro rojo dentro del pozo, pero parecía estar maldito. No podía comunicarse de manera racional. Ni siquiera parecía darse cuenta de que era un fantasma. ¿Está maldito? Cada vez que Chen He oía el término maldición, inmediatamente pensaba en el hospital maldito. Después de cargarse al medio espectro rojo, la piedra de sangre había profundizado su color. Predigo que necesitará tragarse al menos 2 espectros rojos más antes de que ella pueda despertar. Además de eso, hay algo más en el fondo del pozo. Creo que sería mejor que lo veas tú mismo. El fantasma del agua y Chu Jin guiaron a Chen He al interior del pozo antiguo. En el fondo del pozo, encontraron una tumba. Dentro de la tumba había un conjunto de ropa bien conservada, y entre los pliegues de la ropa había un registro de paciente. En la parte posterior del registro de paciente estaba escrito: "Este es un mundo enfermo. ¿Por qué no has descubierto ese hecho? Juro curarte". ¿Esta declaración otra vez? Chen He había visto esta frase antes en la casa de Lan Xiao. Este es un mundo enfermo. ¿Por qué no has descubierto ese hecho? Tengo la sensación de que esa pregunta va dirigida a mí. Guardando el registro de paciente, Chen He salió gateando del pozo antiguo. No sirve de nada pensar en eso ahora. Mejor nos apresuramos al siguiente lugar de las historias de fantasmas. Saludos a todos los que están viendo esto con un buen cafecito. ¡Provecho! Capítulo 1148. El espectro rojo superior despertado. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Entró directamente y sacó su propio teléfono para pedir cerveza y comida.
Probablemente porque la dirección que llenó era la habitación 444 de Shinjue Towers. Incluso después de que el restaurante preparara su pedido, ningún repartidor estaba dispuesto a recogerlo. Esperó media hora, pero la comida todavía no había salido del restaurante, cuando de repente pasos provenían del corredor fuera de la habitación. Chen-Ge miró a través del ojo de buey. Había un hombre parado fuera de la puerta de la habitación 444. Llevaba una caja roja que parecía estar desbordando de sangre. Tinexto con esos 16:30, en Senchos-ko en el ritmo por malesea de las pedopeares. Gritó hacia la puerta. Disculpe, ¿se equivocó de dirección? Mi aplicación de entrega muestra que la comida todavía está en el restaurante. Ningún repartidor ha ido a recogerla. No hay error. Esta es la dirección que me dieron. El hombre fuera de la puerta tenía la cabeza inclinada y su cuerpo se inclinaba muy cerca de la puerta. Entonces parece que hay un problema con la aplicación en mi teléfono. Tineke parecía convencerse a sí mismo. Abrió la puerta y miró al hombre con una sonrisa. Al mismo tiempo, los 3 espectros rojos detrás de Chen-Ge también se volvieron para mirar al repartidor. Cuando se abrió la puerta, una sonrisa maliciosa apareció en la comisura de los labios del hombre, pero pronto se congeló en su rostro. La caja roja que llevaba de repente parecía pesar mucho más. Su nuez de Adán tembló ligeramente mientras daba un paso inconsciente hacia atrás. Siento mucho. Parece que usted tenía razón. Probablemente me equivoqué de dirección. Esto no es lo que usted ordenó. Abrazando la caja roja, el hombre se dio la vuelta e intentó correr, pero fue detenido por el fantasma del agua. La dirección no está equivocada. La entrega que hemos estado esperando eres tú. Con los espectros rojos rodeándolo, el repartidor no tenía a dónde huir. Pero Chen-Ji no lo entregó a Chang Wen-yu. Este espectro malévolo era muy consciente de sus acciones. No había rastro de una maldición en su cuerpo. Chen-Ge tampoco descubrió ninguna información relacionada con el hospital maldito en el hombre. Ni siquiera es un medio espectro rojo. Sería un desperdicio entregarlo a Chang Wen-yu. Además, parece bastante inteligente e incluso sabe cómo hacer entregas. Supongo que eso podría considerarse un talento único. Jinaki arrastró al repartidor al interior del cómic y lo dejó quedarse junto a Men Nan. Estoy luchando por tomar una decisión. Por ahora, esta historia de fantasmas debería clasificarse por debajo del pozo de los llantos. Después de dejar la habitación 444 de Shinjue Towers, Shin-Ye se apresuró sin pausa hacia la siguiente historia de fantasmas. Ye había visitado 7 historias de fantasmas esa noche, y de esas 7, 3 eran falsas. No había presencia de fantasmas. De las 4 restantes, solo el medio espectro rojo dentro del pozo de los llantos se convirtió en comida. Las otras 3 historias de fantasmas solo tenían espíritu persistentes normales y espectros malévolos. No había motivo para consumirlos. Shinhai es tan grande. ¿No hay ni un solo espectro rojo salvaje? Mirando su teléfono, Chen-Ge llegó a un lugar situado en la parte antigua de Shinhai conocido como Arco de Cartast. Este lugar solía ser el más bullicioso de la ciudad vieja de Shinhai, pero debido a un gran incendio, fue abandonado directa. Una empresa de desarrollo compró el terreno a un precio muy bajo, pero poco después, por alguna razón desconocida, la construcción para revitalizar esta parte de la ciudad no comenzó. Así, el lugar siguió abandonado tal como estaba. La calle estaba rodeada por muros de cemento. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. El mundo dentro y fuera del muro de cemento podría decirse que son 2 mundos completamente diferentes. Había un olor a podredumbre en el aire, y el aire presionaba pesadamente sobre los pulmones de Chen-Ge. Este lugar no tiene ni un rastro de espíritu humano. ¿Cuánto tiempo ha estado abandonado? A menudo cuando un lugar en una gran ciudad es abandonado, pronto se convierte en un paraíso para los ocupantes informales. Pero Arco de Cartat parecía ser una excepción. Con el entrenamiento del teléfono negro, cada vez que Chen-Ge entraba en un lugar, sin siquiera examinarlo de cerca, solo basado en la presencia persistente en el aire, podía decir si el lugar estaba realmente embrujado o no. Había experimentado tanto, que esto se había convertido en uno de sus hábitos.
Había dominado técnicas que la mayoría de la gente ni siquiera se atrevería a imaginar. Hojeando el cómic y activando el grabador, Chen He se acercó al edificio cercano, cuya entrada estaba completamente quemada, y entró en el interior. ¿Por qué hay un olor a sangre en el aire? Tina inclinó la cabeza hacia atrás para tomar una gran bocanada de aire, usando su talento de detección espiritual. Sale del interior del edificio. Caminando por un pasillo lleno de mesas de carta viejas y naipes de madera, Chen He notó que algo estaba mal justo al doblar la esquina. Siguiendo el sonido de tic-tac, vio a alguien colgando al final del pasillo en el vestíbulo. El horrible olor y el hedor a sangre provenían de esta persona. Y justo cuando Chen He descubrió a esa persona, el cadáver, que tenía muchas heridas mortales, abrió repentinamente los ojos. No es bueno. Chen He no perdió tiempo en convocar a sus empleados. Antes de que el cadáver pudiera acercarse a Chen He, el fantasma del agua y Chu Jin aparecieron para protegerlo. Sangre negra y roja se filtraba de las heridas del cuerpo. Insectos negros, que parecían 100 pies, caían del cadáver. No conocía el miedo ni el dolor. Incluso frente a los dos espectros rojos, no evitó ni huyó, sino que cargó directamente contra ellos. El fantasma del agua bloqueó fácilmente al cadáver. Pero tan pronto como lo tocó, la sangre fresca que se filtraba detrás del cuerpo se transformó en una sombra roja que intentó morder el rostro de Chen He. El sonido de estática resonó en sus oídos y un brazo pálido atravesó la sombra de sangre. Un grito agudo resonó dentro del vestíbulo, pero pronto ocurrió algo aún más aterrador. El suelo del vestíbulo comenzó a agrietarse y un rostro asomó por la grieta. Gusanos negros se arrastraron desde la grieta. Y el suelo no muy lejos de Chen He empezó a moverse, como si algo enorme se desplazara rápidamente bajo tierra. Unos segundos después, un rostro cubierto de heridas apareció junto a los zapatos de Chen He. ¿Y otro más? El rostro estaba a punto de salir a la superficie, pero el niño con el hedor lo pisoteó y lo devolvió al subsuelo. El ser con el cuerpo gigantesco y el hedor se transformó en niebla negra y envolvió a Chen He con su propio cuerpo. El sonido de lamentos se multiplicó en el vestíbulo. La pintura del techo comenzó a descascararse como piel, exponiendo las muchas fotos en blanco y negro que cubrían el techo. Las muchas caras miraban fijamente a Chen He. Sus rostros estaban retorcidos por el resentimiento y la ira. Era como si hubieran recibido alguna orden. Una corriente interminable de espíritus malignos surgió de las fotos, y todos se abalanzaron sobre Chen He, como si éste les debiera la vida. Xu Jin, que había rasgado la sombra roja, apareció de nuevo. Él se encargó fácilmente de los espíritus malignos que intentaban acercarse a Chen He. Mientras Xu Jin estaba ocupado con la oleada de espíritus malignos, una red apretada de sangre apareció en el suelo. Una sombra negra y roja, cuyo cuerpo estaba carbonizado, corrió desde la parte más interior del edificio. Su objetivo era muy claro. Chen He. Si Chen He solo contara con la protección de 2 espectros rojos, ya estaría muerto. El fantasma dentro del edificio era muy astuto. Esperó hasta que todos los espectros rojos alrededor de Chen He estuvieran ocupados antes de mostrarse, pero desafortunadamente, había subestimado gravemente la cantidad de espectros rojos que acompañaban a Chen He. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Entonces ocurrió algo muy extraño. El espectro rojo, cuyo cuerpo estaba completamente quemado, parecía haber perdido la cordura. Y comenzó a pelear contra varios espectros rojos, como si estuviera enloquecido. ¿Él también está maldito? Por seguridad, Chen He invocó los zapatos rojos de tacón alto. Una vez que apareció el espectro rojo de mayor rango, todo el edificio comenzó a temblar. El suelo se partió para revelar muchos cuerpos carbonizados que estaban enterrados profundamente. La batalla terminó una vez que aparecieron los zapatos rojos de tacón alto. La sombra negra y roja reveló su apariencia verdadera. Era una amalgama de muchos espíritus vengativos. Cuando el arco de entrada fue consumido por el gran incendio, muchas personas no lograron escapar. El resentimiento de antes de su muerte quedó profundamente enterrado bajo tierra, y colectivamente formaron un monstruo más fuerte que un espectro rojo normal.
Este monstruo sentía un resentimiento profundo hacia todo y era una víctima de una maldición. Atacaba indiscriminadamente a cualquiera que entrara en el arco de las tarjetas durante la noche. Era extremadamente peligroso. Se podría decir que Chen He había ayudado a Xin Hai a lidiar con un criminal peligroso. La colaboración de varios espectros rojos eliminó a la sombra negra y roja y alimentó todo su resentimiento a la piedra de sangre de Chang Wenyu. Era un misterio cuántas personas habían muerto en el gran incendio. No había un informe real, y Chen He no pudo encontrar mucha más información al respecto. A medida que la piedra de sangre de Chang Wenyu continuaba alimentándose del resentimiento, las fotos en blanco y negro del techo comenzaron a desprenderse. Las imágenes se amarillaron y se desvanecieron, y los rostros humanos se volvieron cada vez más borrosos. Aparecieron muchas grietas en el suelo, e incluso la pared exterior del edificio comenzó a romperse. Este viejo edificio que había sobrevivido durante décadas parecía estar en sus últimas etapas. En el transcurso de 15 minutos, la piedra de sangre de Chang Wenyu finalmente devoró a todo el monstruo dentro del arco de las tarjetas. La piedra había duplicado su tamaño y seguía latiendo como el corazón de una persona viva. Preparémonos para irnos. Este lugar está a punto de derrumbarse. Chen He estaba a punto de irse cuando los zapatos rojos de tacón alto saltaron a la fosa común, donde estaban enterradas las víctimas. Unos momentos después, ella regresó con dos objetos de la fosa común, un sobre medio quemado y un arete. Inicialmente, Chen He no le dio mucha importancia a este descubrimiento, pero después de examinar los artículos de cerca, su expresión cambió de inmediato. El arete, estaba seguro, pertenecía a su madre. Guardando el arete en el compartimento de su mochila, Chen He abrió el sobre. Sus cejas se fruncieron profundamente. La carta estaba medio quemada, por lo que solo unas pocas palabras eran visibles. Este es un mundo enfermo. La letra es muy similar a la de mi padre. ¿Alguien copió su caligrafía? Pero, ¿por qué alguien haría eso? ¿Y por qué el arete de mi madre estaría en la fosa común? Chen He ya había encontrado esa frase en la carta antes, así que aunque la segunda mitad de la frase estaba quemada, sabía cuál era la frase completa. Este es un mundo enfermo. ¿Por qué no has descubierto ese hecho? Juro curarte. ¿Es este un mensaje que mi padre intentó dejarme, o es una pista para mí? Jineke miró la escritura familiar en la carta y reflexionó sobre el significado detrás de ella durante un rato. Su dedo tocó el borde chamuscado de la carta. Luego, sacó el registro del paciente que tenía la misma declaración en la parte posterior. No, espera. La carta podría haber sido escrita por mi padre, pero el mensaje podría no ser el mismo. La escritura en el registro del paciente es diferente a la de esta carta. Fueron escritas por personas distintas. Entrecerrando los ojos, Chen He comparó la escritura completa de la frase en el registro del paciente y la media frase en la carta. Alguien está intentando engañarme a propósito, esperando que caiga en alguna clase de malentendido. Guardó todo dentro del compartimento de su mochila, pero no compartió sus pensamientos con nadie más. La persona detrás de esto había logrado obtener la carta escrita a mano de su padre y el arete de su madre. Por lo que era muy probable que estuvieran relacionados con el hospital maldito. Un sentido de desesperación surgió en su corazón. Chen He reunió a todos sus empleados y abandonó el arco de las cartas. Era hora de moverse al siguiente lugar. Había traído consigo el hábito que había cultivado en Yuyan, a Xinhai. No se sentaría a descansar hasta que saliera el sol. A las 3:55 de la madrugada, Chen He llegó a una escuela abandonada en el campo de Xinhai. Dentro de la escuela, encontró un espectro rojo maldito. Después de alimentar al espectro rojo a la piedra de sangre, la hibernante Chang Wenyu finalmente se despertó. La piedra de sangre que latía era en realidad la mitad del corazón de este espectro rojo superior. En la escuela del más allá, ella no persiguió al pintor con toda su fuerza porque había guardado la mitad de su poder en esa piedra como precaución. Cuando el corazón rojo sangre comenzó a latir de nuevo, todos los animales e insectos alrededor de la escuela abandonada se volvieron silenciosos. Ese lugar parecía haberse convertido en una zona de los muertos. El único ojo se abrió, ocultando un mar de sangre dentro. Con una sonrisa retorcida en el rostro, el vestido ensangrentado de Chang Wenyu comenzó a extenderse a su alrededor. Dio pasos lentos y deliberados hacia Chen He,
hasta que fue detenida por los zapatos rojos de tacón alto. Sé que estás muy feliz de haber vuelto a la vida, pero espero que controles un poco tu poder. De lo contrario, te alimentaré a los otros espectros rojos. Chen Ge había enfrentado muchos eventos importantes en su vida. Me engañaste y me usaste, pero yo he respondido con amabilidad. No solo no me he vengado, sino que incluso te he traído de vuelta a la vida. ¿No deberías darme algo a cambio? Eso no suena como algo que diría una persona honorable. Changgu susurró suavemente detrás de Chen Ge. Después de ver a su pequeña hermana, estaba muy emocionado. Chang Wenyu se calmó lentamente. Su ojo restante estudió a Chen Ge, y sus labios ensangrentados se abrieron lentamente. Una vez vi tu teléfono en la parte más profunda de la Ciudad Roja. Solo yo conozco ese lugar. Puedo llevarte allí. Cuando estaba completando la misión en la escuela del más allá, Chang Wenyu había robado el teléfono negro de Chen Ge. Debido a eso, el teléfono negro había dado deliberadamente una misión relacionada con Chang Wenyu. ¿Eso es todo? ¿Es lo único que puedes ofrecer? Chen, que no estaba satisfecho, hizo que sus empleados rodearan a Chang Wenyu. Por ti, vine a propósito a Xinghai y accidentalmente ofendí al hospital maldito más aterrador de Xinghai. Ese hospital tiene al menos 2 dioses demonio. Después de todo lo que he pagado por ti, ¿lo único que me das a cambio es una simple frase? Su único ojo parpadeó. Chang Wenyu acababa de despertarse. No tenía idea si Chen Ge estaba diciendo la verdad o no, pero sí sabía que estaba en su punto más débil. ¿Qué quieres de mí entonces? Hasta que el hospital maldito sea destruido por completo, necesito que te conviertas en una empleada de mi casa encantada y que obedezcas mis órdenes. Chen Ge presentó su solicitud. Acabas de decir que fuiste tú quien accidentalmente ofendió con acento agudo al hospital maldito. Así que ¿por qué quieres destruirlo? ¿Qué te han hecho? Dado que la ofensa ya se ha cometido, el único paso razonable ahora es eliminar al enemigo para eliminar una amenaza posible. Rodeada por múltiples espectros rojos, cada vez que el único ojo de Chang Wenyu parpadeaba, la locura y la crueldad en su ojo aumentaban. Pero en el momento final, decidió someterse. De acuerdo, lo prometo. Te juro que esta será la mejor decisión que has tomado en tu vida. Chen Ge hizo que los zapatos rojos de tacón alto dejaran una marca en Chang Wenyu. Y luego desató el cabello alrededor de la muñeca de la mujer sin cabeza y ató el cabello de Yang Ya alrededor de la muñeca de Chang Wenyu en su lugar. Durante todo el proceso, Chang Wenyu no opuso resistencia. Después de que Chen Ge se aseguró de que todo estuviera en orden, Chang Wenyu habló. Todavía tengo algunas cosas propias que hacer. Te daré un ojo. Siempre que necesites mi ayuda, solo apriétalo hasta que se rompa, y apareceré. El mar de sangre en el único ojo burbujeó, y el aura alrededor de Chang Wenyu se tornó roja como el sol naciente. Sacó un ojo ensangrentado de dentro de su vestido y se lo entregó a Chen Ge. Luego, se disolvió en una niebla de sangre y desapareció. ¿Dónde debo poner este ojo? Si lo meto en la mochila, podría aplastarse por accidente. Si lo meto en el bolsillo, podría ser descubierto. La gente me tratará como a un loco. Sería peor si llaman a la policía. Capítulo 1149. Ciudadano inocente, el señor Chen, que no sabía dónde poner el ojo que le había dado Chang Wenyu. No le parecía apropiado guardarlo en ningún lugar. Después de mucho deliberar, Chen Ge decidió entregarle el ojo a Men Nan. De todos los espectros rojos, Men Nan tenía el coeficiente de inteligencia más alto y el coeficiente emocional más alto. De hecho, Chen Ge a veces le pedía que se encargara de algunas tareas individuales. Por lo tanto, no estaba preocupado en absoluto de que Men Nan lo custodiara temporalmente. Ahora es el momento más vulnerable para Chang Wenyu. No se atreve a quedarse mucho tiempo cerca de mí, y se fue en cuanto encontró la oportunidad. Parece que todavía no confía en mí. Teme que realmente la entregue a los otros espectros rojos. Roma no se construyó en un día. Lo mismo ocurre con la confianza. Chen Ge creía que, con suficiente tiempo, definitivamente lograría ganarse la confianza de Chang Wenyu. El cielo ya se estaba aclarando lentamente, pero Chen Ge no se apresuró a irse. Continuó vagando dentro de la escuela abandonada. El espectro rojo en esta escuela abandonada y el espectro rojo en el arco de cartas son mucho más poderosos que los espectros rojos normales, pero ninguno de sus escondites tiene la presencia de una puerta. ¿Será porque su desesperación no es lo suficientemente fuerte para que aparezca una puerta? No había una conexión absoluta entre los espectros rojos y las puertas.
Un empujapuertas siempre sería un espectro rojo, pero no todos los espectros rojos tendrían su propia puerta. Inicialmente, Chen He no lo pensó mucho, pero ahora que se detuvo a reflexionar, de repente se dio cuenta de que las cosas no encajaban. ¿Podrían las puertas ser únicas de Yugian? Al entrar en el aula donde el espectro rojo de la escuela abandonada apareció por primera vez, Chen He encontró esa declaración familiar en el escritorio ocupado por el espectro rojo. Este es un mundo enfermo. ¿Por qué no has descubierto ese hecho? Juro curarte. Las palabras estaban grabadas de manera desigual en el escritorio. Era como una especie de sugerencia psicológica y seguía apareciendo ante los ojos de Chen He. Al final, sin darse cuenta, Chen He ya había memorizado la declaración en su mente. La frase siempre es la misma, pero la caligrafía es completamente diferente, así que probablemente las dejaron personas distintas. Pero, ¿por qué estas personas que aparentemente no tienen conexión entre sí escriben o graban las mismas palabras? Realmente no podía encontrar una respuesta razonable. Chen He reunió a todos sus empleados de la casa embrujada, tomó un taxi y regresó a la Academia de Pesadillas. Voy a echarme una siesta. Ustedes busquen algo que hacer. Estén preparados para el negocio. Tinek saludó a sus empleados antes de entrar en la oficina del director. Kiren había estado quedándose en la habitación por aburrimiento. Estaba construyendo una torre de carta con una baraja. En unos días, estarás a salvo. Chen He entró en la habitación interior, abrazó su mochila y se adentró en sus sueños. Sin necesidad de preocuparse por la operación de la casa embrujada, ni por la seguridad de los visitantes, tuvo el primer sueño relajado en mucho tiempo. A las 12 del mediodía, Chen He se despertó y salió a comprar comida para sí mismo y para sus empleados vivos. Después del almuerzo, volvió a dejar la casa embrujada. Xinhai era para él un tesoro inexplorado. Ojalá pudiera capturar de una vez a todos los espectros malévolos y espectros rojos. Después de lidiar con el hospital maldito, ¿debería emprender un viaje en tren por todo el país para extender esta bondad a diferentes ciudades? Por supuesto, eso era solo un pensamiento. Timei usó el día para organizar sus pistas e información, mientras se preparaba para visitar varios lugares por la noche y llevar a cabo su investigación. Antes de tener un conflicto total con el hospital maldito, necesitaba hacer todo lo posible para aumentar su propio poder. Alrededor de las 6 de la tarde, los empleados aún discutían el plan para la Academia de Pesadillas, pero como jefe, Chen He ya había escapado al campo de Xinhai. Era otra noche sin dormir. El plan de Chen He era alimentar a todos los espectros rojos, que encontrara a los zapatos rojos altos, para ayudarla a convertirse en un dios demonio, pero ella rechazó la amabilidad de Chen He. Como un espectro rojo de élite con un talento especial en maldiciones, consumir a otros espectros rojos no la ayudaría en su avance para convertirse en un dios demonio, solo al consumir una desesperación mayor y más malévola su poder mejoraría. En otras palabras, los zapatos rojos altos sabían muy bien que la clave para convertirse en un dios demonio estaba en el hospital maldito. Como los zapatos rojos altos no necesitaban consumir espectros rojos, Chen He dirigió su atención a Xiao Bu. Xiao Bu, quien podía desatar el poder de un espectro rojo de élite, tenía un talento innato muy poderoso. Era la sombra seleccionada por los padres de Chen He y una empujapuertas valorada por el feto fantasma. Después de consumir a un espectro rojo, Xiao Bu entró en hibernación. Con su capacidad, despertaría después de una noche. Mientras Xiao Bu estaba en hibernación, Chen He empujó al resto de los espectros rojos, que encontró hacia Xu Jin. Xu Jin era más débil que la araña en el túnel, y no era el más fuerte entre los espectros rojos de Chen He, pero el corazón de Xu Jin era muy especial. Cada vez que latía, su corazón ganaba un poco más de patrón negro. Ese patrón parecía ser la marca de recuerdos. Contenía algún tipo de poder indescriptible. Los corazones de los otros espectros rojos eran la fuente de su poder. Pero el corazón de Xu Jin era más como una semilla en germinación. Después de consumir a un espectro rojo, el patrón negro en el corazón de Xu Jin se extendió hasta su pecho, pero para sorpresa de Chen He, incluso después de que Xu Jin consumiera a un espectro rojo casi tan poderoso como él, no entró en hibernación. Siempre que Chen He presionara el botón de reproducción en el grabador, Xu Jin aún aparecía. Después de que Xiao Bu y San ya consumieran espectros rojos del mismo nivel, entraron en hibernación.
¿Por qué es tan especial en el caso de Su Jin? Chen Ge intentó preguntar directamente al joven la razón, pero todo lo que obtuvo a cambio fue silencio. Era como si Shu Jin mismo no conociera la razón. Para las 3 a.m., Chen Ge ya había investigado 11 historias de fantasmas. Había recopilado la información durante el día y había planeado la mejor ruta para visitarlas todas. Justo cuando estaba a punto de ir a visitar la 12ª historia de fantasmas, el cielo sobre el horizonte del campo de Xinhai se tiñó curiosamente de rojo. Como si se hubiera abierto un agujero sangriento en el cielo nocturno. Inicialmente, Chen Ge no le dio mucha importancia a esta actividad paranormal, pero cuando usó el anillo de boda en su dedo y se dio cuenta de que la ubicación actual de Xiao Sun estaba justo debajo de esa lágrima sangrienta, comenzó a sentir un poco de pánico. ¿Ya se ha movido hermano San? Solo lo envié allí hace 2 días. ¿No se descubrirá haciendo algo tan evidente? Xiao Sun se estaba moviendo demasiado rápido. Chen Ge todavía estaba entrenando en preparándose, pero ya había sucedido algo en el hospital maldito. No sirve de nada que me preocupe por esto. Mejor me enfoco en lo que tengo que hacer. La población de Xinhai era varias veces mayor que la de Yujian, por lo que había muchas historias de fantasmas, pero la mayoría de ellas eran solo humo sin fuego. Solo una pequeña parte realmente tenía fantasmas detrás. Para un profesional como Chen Ge, a veces podía determinar la autenticidad de una historia de fantasmas solo con la descripción, pero aún así lo habían engañado varias veces. En 2 noches, había investigado un total de 25 historias de fantasmas y entre ellas 8 eran falsas. De las 17 historias de fantasmas restantes, sin embargo, había 5 espectros rojos. Esta probabilidad era bastante alarmante, pero lo que más preocupaba a Chen Ge era que todos los espectros rojos que encontró estaban al borde de un colapso mental. Cada uno de ellos tenía una maldición, y la afirmación sobre el mundo enfermo se encontraba sin fallar en el lugar que infestaban. Ahora Chen Ge sentía que quizás la afirmación en sí misma era una maldición. Cada espectro rojo, espectro normal es ser humano, que recibía la afirmación eventualmente, perdía la cordura. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. De los 5 espectros rojos malditos y enloquecidos, 2 se usaron para despertar a Chang Wenyu. Uno se le dio de comer a Xiao Bu, y los 2 últimos se le dieron de comer a Shu Jin. A medida que Shu Jin consumía más espectros rojos, los cambios en él se volvían más evidentes. El patrón negro que crecía desde su corazón se adhería a su cuerpo como una segunda capa de piel. Le daba una sensación muy peligrosa. De todos los empleados, además de Shu Jin, había otro empleado que experimentó un cambio enorme, y ese era Yang Yi. Como un espectro que poseía un poder muy único como el suyo, si se convertía en un espectro rojo, al consumir otros espectros rojos, afectaría seriamente su talento natural. Eso sería más una pérdida que una ganancia. Por lo tanto, Chen Ge no permitió que Yang Yi se alimentara de ningún espectro rojo, sino que le proporcionó los espectros semirrojos que encontraron. Antes de consumir 2 espectros semirrojos, Yang Yi le pidió a Chen Ge que llamara a Fan Yu, y luego habló por teléfono con ella durante mucho tiempo. Esta fue la primera vez que él la llamó por iniciativa propia. Fue una llamada que atravesó la muerte y la vida, la memoria y el pasado. Chen Ge no tenía idea de qué era el contenido de la conversación entre Yang Yi y Fan Yu. Sin embargo, logró ver cómo el cuerpo de Shang Yi se volvía lentamente más transparente. Justo cuando el cuerpo del hombre estaba a punto de desvanecerse, apareció una gota de sangre en el centro de su corazón. El poder de Yang Yi era borrar recuerdos, pero no podía recuperar los recuerdos borrados. Afortunadamente, aunque Fan Yu ya había olvidado todos los recuerdos relacionados con Yang Yi, no había olvidado la presencia del hombre que la había protegido. Él la había esperado obstinadamente en el jardín durante 10 años y se había tatuado el nombre de Yang Yi por todo su cuerpo. Había intentado todo para no olvidar, hasta que finalmente se encontró con la persona por la que había esperado. Hace 10 años, Yang Yi salvó a Fan Yu, y 10 años después, Fan Yu se convirtió en la salvación de Yang Yi. Después de consumir 2 espectros semirrojos, Yang Yi cayó en un sueño profundo.
La gota de sangre dentro de su corazón continuó extendiéndose hasta formar un nombre, y se grabó en lo más profundo de su corazón. Fang Yu se tatuó un nombre por todo su cuerpo, mientras que Zhang Yi grabó un nombre en lo más profundo de su corazón. Cruzó la distancia entre la vida y la muerte. Habían elegido este método para recordarse el uno al otro. Después de que Zhang Yi despierte, debería ser un espectro rojo. Su talento mejorará de nuevo. Quizás incluso gane un nuevo poder. Zhang Yi tenía un talento muy poderoso. Chengge tenía grandes expectativas para él. Con eso en mente, se volvió para mirar el cómic con una expresión de impotencia en los ojos. Danian todavía se escondía dentro de la página en blanco. Sus oídos estaban cerrados al mundo exterior y solo se concentraba en completar su trabajo. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. Hizo que los zapatos rojos altos comprendieran al espectro semirrojo y luego envió al espectro semirrojo a la misma página que Yan Danian. Entonces algo inesperado sucedió. Ambos se alejaron el uno del otro, tanto como podían. Uno se escondía en la esquina y el otro estaba de cara a la pared. La imagen se veía curiosamente armoniosa. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. De hecho, era muy reacio a hacer cosas como esa. Jinaki llenara Dicida Alcocena, mientras me querían que la superara Esidentachi, en el Kasei Yan de Nizaño Gorrello, en el ritmo, mientras Matiro Kamba, en el ritmo, mi aurentas me que se espada la exec. Al final, Chengge no tuvo más remedio que renunciar. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. De eso se podía ver que había muchas formas para que un espectro aumentara su poder. No se limitaba a consumir a otros espectros. En comparación con otros métodos, sin embargo, consumir espectros era la forma más efectiva. De hecho, Chengge se había dado cuenta en los meses anteriores de que la presencia que irradiaba Yan Danian se estaba fortaleciendo, pero como Yan Danian tenía muy poca confianza en sí mismo y nunca salía del cómic, muy pocas personas se percataron de esto sobre él. Chengge sospechaba que el cambio en Yan Danian probablemente se debía a que había enviado múltiples espectros rojos al cómic de Danian. Incluso para un objeto normal, si alberga más de 10 espectros rojos todos los días, definitivamente cambiaría. El cómic era originalmente un objeto de posesión de Yan Danian. Ahora, cada página estaba llena de varios espectros. Inevitablemente, eso también iba a mejorar el propio poder de Yan Danian. Chengge podía sentir que el poder de Yan Danian estaba aumentando, pero el ritmo era demasiado lento. Tenía que enfrentarse pronto al hospital maldito, y necesitaba convertir a Yan Danian en un verdadero espectro rojo lo más rápido posible. Tenía grandes expectativas en Yan Danian. Después de todo, cuando estaba en la escuela del más allá, incluso el pintor había dicho que el talento de Yan Danian era superior al suyo propio. Después de comparar al pintor, que había logrado construir un paraíso detrás de la puerta con su propio poder, con Yan Danian, que se acurrucaba en la esquina dentro de su propio cómic, Chengge no sabía qué hacer. Danian, si alguna vez tienes hambre, por favor, dime. Al meter a todos los empleados en el cómic, Chengge esperó hasta el amanecer antes de regresar a la Academia de Pesadillas. No pegó ojo en toda la noche. Estaba a punto de ir a descansar, pero cuando abrió la puerta principal de la Academia de Pesadillas, vio que todos sus empleados vivos lo estaban esperando en el vestíbulo. ¿Están esperando por mí? Chengge pronto notó que algo andaba mal. Además de sus empleados, había varios oficiales de policía presentes. Había conocido a uno de ellos cuando llegó por primera vez a Xinhai. Creía que el apellido del oficial era Kai. Señor Chen, no se preocupe. Solo tenemos algunas preguntas que queremos hacerle. El oficial al mando se acercó a Chengge. La noche anterior a la última, el arco de las tarjetas en la ciudad vieja se derrumbó. Lo vimos en las cámaras de vigilancia en la calle justo afuera del área. Solo estoy muy curioso sobre por qué apareció en ese lugar en ese momento.
Con la presencia de tantos oficiales de policía, Chen He se dio cuenta de inmediato de que la fosa común dentro del arco de las tarjetas había sido descubierta por la policía de Xinhai. Incluso si no hubiesen venido a mí, yo planeaba ir a verlos. La expresión de Chen He era incluso más seria que la del oficial de policía. Hay algunas cosas que no es conveniente discutir aquí. ¿Qué tal si vamos a la estación para hablar de esto con calma? ¿Quiere acompañarnos a la estación? El oficial al mando se miró con sus colegas. Solo estaban allí para hacer algunas preguntas, pero el hombre había solicitado voluntariamente ir con ellos a la estación de policía. ¿Cuál era el motivo detrás de eso? Confíen en mí. Realmente tengo algo muy importante que decirles. Jinakitu lo enfatizó de nuevo. Los pocos oficiales finalmente decidieron llevar a Qin-ji con ellos de vuelta a la estación. Al ver a Chen Ge irse con la policía, Yang Jin-yu le hizo una señal a Katue Changlin y a Chao Di para que regresaran a su trabajo. No se queden ahí parados. Vayan a hacer lo que les corresponde. Hermano Hugh, el jefe acaba de ser detenido por la policía. ¿Por qué estás tan tranquilo? Xiao Di estaba muy preocupada. ¿Le pasará algo al jefe? No hay necesidad de que se preocupen. De todos modos, no pueden cambiar nada. Tenemos que creer en nuestro jefe. Al final, se acostumbrarán. Después de correrse al coche de la policía, la expresión de Chen He se volvió aún más seria. Se sentó en el asiento trasero, junto a los otros dos oficiales de policía, y su actitud hizo que los otros dos oficiales se sintieran bastante incómodos. De acuerdo, la noche anterior a la última, ¿por qué apareció cerca del arco de las tarjetas? El capitán Kai estaba curioso y quería desesperadamente saber la respuesta. Todavía no ha respondido a mi pregunta. ¿Por qué fue a tantos lugares diferentes? No solo esa noche. La noche anterior a la última, pasé toda la noche moviéndome por la ciudad vieja de Xinhai y sus alrededores. Apenas he dormido en las últimas 2 noches. Jinei como ves en Xiao por ciento. Xiao Hueqian, Xiao Kuanyu y Xiao Kuanlei caminaban al frente, Xiao Boyun y Xiao se encaminaban en medio, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. Todavía no ha respondido a mi pregunta. ¿Por qué fue a tantos lugares diferentes? Estoy investigando la desaparición de un doctor. Su apellido es Fang. Jineke números de la lista desestimacida, de quería donalasio pues namade. Chilo preído me enspolla nuevo. Xiao Hueqian, Xiao Kuanyu y Xiao Kuanlei caminaban al frente. Las cosas son más serias de lo que pensaba. Puedo necesitar su ayuda. Capítulo 1150. Chen He, víctima de hace 20 años. No había evidencia que vinculara directamente a Chen He con el caso en el arco de las tarjetas. Si acaso, lo único que tenían era algo de metraje de vigilancia que mostraba que Chen He estaba cerca de la escena del crimen 2 noches atrás. Eso apenas significaba algo. La policía solo estaba cumpliendo con el procedimiento al interrogarlo, pero lo que Chen He dijo superó ampliamente sus expectativas. Señor Chen, entonces, ¿está diciendo que fue a esos lugares solo para investigar la desaparición del Dr. Fang? Sí. De acuerdo, dejemos eso de lado por ahora. ¿Fue al arco de las tarjetas anoche? El capitán Kai estaba más preocupado por el caso en el arco de las tarjetas. Cuando el lugar se derrumbó la noche anterior a la última, expuso la fosa común que previamente estaba oculta bajo tierra. La mayoría de los cuerpos eran de hace mucho tiempo, pero 2 de los cuerpos eran asesinatos recientes. Su fecha de muerte era solo de varios meses atrás. Después de la investigación de la policía, descubrieron que las víctimas eran todas personas sin hogar que vivían en la calle. Es muy probable que los mataran cuando fueron al arco de las cartas para descansar por la noche. Basado en el análisis del perfilador, no había ningún conflicto de intereses ni ninguna relación beneficiosa que uniera a las víctimas y a los asesinos. En otras palabras, el asesino era alguien que cometía asesinatos simplemente por el placer de hacerlo. Una persona tan peligrosa tenía que ser arrestada lo antes posible, de lo contrario, era seguro que volvería a cometer el crimen. Solo estuve en ese lugar anteanoche y vi algunas cosas extrañas allí. Si quieres resolver el caso en Cards Avenue, no puedes ignorar la desaparición del Dr. Fang. Chen He se recostó en el cojín del asiento trasero. Antes de que desapareciera el Dr. Fang, su salud mental estaba seriamente afectada. Sus colegas decían que no actuaba como de costumbre.
Pasaba el día entero en un estado de aturdimiento y murmuraba constantemente sobre terribles historias de fantasmas. Chen Ge sacó la libreta que había estado usando para registrar todos esos detalles del compartimento interior de su mochila. Durante las últimas 2 noches, he investigado unas 20 historias de fantasmas en toda Xinhai en un intento por encontrar alguna conexión con la desaparición del Dr. Fang, y realmente encontré algo. Chen Ge procedió a sacar varias notas de papel del compartimento y se las mostró al capitán Kai. Encontré estas en algunos de los lugares relacionados con las historias de fantasmas. Al ver las extrañas declaraciones en el papel, los jóvenes oficiales junto a Chen Ge se sintieron un poco confundidos, pero la reacción del capitán Kai fue muy extraña. ¿Esta declaración otra vez? Dijo de manera instintiva. ¿Has visto esta declaración antes? Chen Ge quería aprovechar el poder de las fuerzas del orden, pero no era fácil convencer a la policía para que lo ayudara. Después de todo, no estaban en Yuyan, no habían cooperado en el pasado y no tenían razón para confiar en él. Pero Chen Ge no esperaba que el capitán Kai hubiera visto la nota antes. Con eso, tenían una base sólida para continuar la conversación. Hace unos 6 meses, hubo 2 homicidios en Xinhai. El estado de los cuerpos de las víctimas era extremadamente extraño. Encontramos las mismas notas con la misma declaración después de inspeccionar las escenas del crimen. El capitán Kai se puso un par de guantes y tomó las notas de Chen Ge. Aunque los casos se resolvieron con éxito. ¿Cómo decirlo? Cuando llegamos al asesino, este ya estaba loco. Había mucha evidencia que apuntaba al loco como el culpable, así que en ese momento, el caso se resolvió y se cerró rápidamente. ¿Esta nota con la misma frase apareció hace más de 6 meses? Timkeramente Sieral que esté aparte. Chen Ge calculó el tiempo. Dado que las mismas notas han aparecido de nuevo, es posible que signifique que hubo más de un asesino detrás de esos casos. Chen Ge estaba siendo muy respetuoso con la policía de Xinhai. No señaló directamente que la policía de Xinhai había pasado por alto al verdadero culpable, sino que usó una forma indirecta para sugerir que podría haber más de un asesino. Dadas la falta de motivo del asesino y el método brutal de los asesinatos, esa posibilidad es alta. El capitán Kai se volvió más serio que nunca. Señor Chen, nos ha proporcionado una pista muy importante. Unos 10 minutos más tarde, los 3 oficiales de policía llevaron a Chen Ge a la estación de policía de Xinhai. Dado que involucraba varios asesinatos, el capitán Kai valoraba mucho la opinión de Chen Ge, por lo que lo llevaron directamente a la sala de conferencias de la estación. Al abrir la puerta, el capitán Kai se sorprendió al encontrar a otras personas dentro de la sala de conferencias. Un oficial de policía de mediana edad estaba sentado al lado de la mesa, con una expresión seria. Frente a él se encontraba un profesor masculino, que tenía el aire de un erudito cultivado. Era evidente que habían estado discutiendo, ya que ambos tenían el rostro enrojecido. ¿Capitán Yang? ¿Señor Wang? El capitán Kai y Chen Ge hablaron al mismo tiempo, y las personas en la habitación se miraron unas a otras. ¿Quién es este joven? El oficial de policía de mediana edad conocido como capitán Yang miró a Chen He. Kai, ¿cómo pudiste traer a un ciudadano común a la sala de conferencias interna? La noche anterior, el arco de las cartas se derrumbó, y así descubrimos los cuerpos de 2 personas sin hogar. La causa de muerte se determinó como un ataque cardíaco repentino debido a un estrés extremo. Está claro que fueron homicidios. Durante nuestra investigación, nos encontramos con el señor Chen, y él nos ha proporcionado una pista muy importante. El capitán Kai sacó la nota de papel. Podría haber más de un asesino en el caso de los 2 terribles asesinatos que ocurrieron hace unos 6 meses. El asesinato de estas 2 personas sin hogar es muy similar a los casos anteriores. Podrían haber sido cometidos por la misma banda de personas. Entonces, los asesinos responsables de la muerte de las personas sin hogar en el arco de las cartas y los responsables de los terribles asesinatos que ocurrieron hace 6 meses podrían ser los mismos? El capitán Yang se sumió en una profunda reflexión. Unos momentos después, se volvió hacia el señor Wang. Señor Wang, no es que no quiera ayudarlo, pero como puede ver, Xinhai no está tan tranquila. Estamos abrumados con todos estos casos repentinos. No podemos asignar oficiales para un caso en el que el asesino murió hace 20 años. Espero que entienda nuestra dificultad. El señor Wang
parecía haber esperado este resultado antes de venir. Por lo que su expresión no cambió mucho al escuchar eso. Me iré entonces. No quiero interrumpir su investigación. No parecía estar de buen humor. Cuando pasó junto a Chen He, bajó la voz y dijo en un susurro: Señor Chen, cuando salga de esta estación de policía, por favor recuerde contactarme. ¿Yo? Chen He no tenía idea de por qué el señor Wang lo contactaría de repente, pero aún así asintió. Después de todo, ambos eran de Yuyan, así que debían ayudarse mutuamente. Después de que el señor Wang se fue, el capitán Kai cerró la puerta de la sala de conferencias y comenzó a hacer algunas preguntas a Chen He con más detalle. En la estación de policía de Yuyan, Chen He había acumulado una gran experiencia en investigaciones, por lo que estaba muy familiarizado con el procedimiento de una investigación de delitos graves. Inicialmente, eran los dos capitanes los que le hacían preguntas, pero eventualmente, Chen He tomó gradualmente el control de la discusión. Cogió el marcador y comenzó a dibujar y listar en el tablero todas las pistas que habían encontrado. Quienes no lo conocieran podrían asumir que era un profesor profesional contratado por la estación de policía. Su mente estaba clara y su lógica estaba en su lugar. Chen He usó las palabras más simples y comunes para disipar completamente las sospechas sobre él y luego procedió a compilar toda la información relacionada con los dos asesinatos. Los casos que abarcaban medio año se conectaron entre sí y el hilo que los unía eran las notas de papel con la declaración extraña encontradas en varias escenas del crimen. El asesino real no está loco, o mejor dicho, quizás sea un equipo. Sabían que no podrían escapar de su investigación, así que ofrecieron un sacrificio y empujaron a un loco para que cargara con la culpa como chivo expiatorio. Cuando Chen He dijo eso, observó de cerca las expresiones faciales de los dos oficiales. Donde hay luz, hay oscuridad. Reabrir un caso que ya se había cerrado hace medio año no era un resultado que todos aceptarían fácilmente. Con la reputación y muchas otras cosas en juego, algunas personas podrían optar por hacer la vista gorda o evitarlo deliberadamente. Pero afortunadamente, el capitán Kai y el capitán Yang no eran de esas personas. Después de confirmar que los dos casos estaban relacionados y saber que el asesino real aún estaba fuera del alcance de la ley, inmediatamente elaboraron un plan. Ante Chen He, convocaron a toda la unidad de delitos mayores de Xinhai en la sala. La policía estaba a punto de llevar a cabo una reunión especial, pero había un extraño adicional en la sala. Los jóvenes oficiales que entraron en la sala no pudieron ocultar su sorpresa, pero Chen He estaba completamente tranquilo. Incluso se encontró un asiento en la esquina y se instaló allí. Señor Chen, todavía necesitamos discutir algunos detalles internos de estos casos. Según las reglas, esto no puede ser observado por ciudadanos comunes, así que le pido que espere afuera por un momento. Al ver que Chen He estaba listo para asistir a su reunión, el capitán Kai mostró una sonrisa impotente en su rostro. Yue Yi, ¿por qué no acompañas al señor Chen a la sala de descanso y te aseguras de que esté cómodo allí? Una oficial femenina con rostro de bebé se acercó. Chen He, algo reacio, dejó la sala de conferencias. Parece que todavía no confían en mí por completo. Aún así, no puedo culparlos. Solo soy un desconocido que acaba de llegar de Yuyan. Pero no importa, la confianza se puede construir poco a poco. Después de todo, tengo la sensación de que tendremos muchas más interacciones en el futuro. No había dormido en toda la noche, así que, cuando entró en la sala de descanso, juntó unas cuantas sillas para formar una línea, y luego, usando su mochila como almohada, se acostó en ellas y se durmió. Durante todo el proceso, la oficial femenina se quedó al lado, observando cómo Chen He movía los muebles en la sala, y luego lo vio dormirse así sin más. ¿Acaso vino a la estación de policía solo para echarse una siesta? ¿Qué tipo de comportamiento tan extraño es este? Yue Yi no se atrevió a desobedecer la orden de su superior. Incluso sospechó que el hombre frente a ella podría ser algún sospechoso importante, y que le habían asignado la tarea de vigilarlo. Sin nada más que hacer, Yue Yi se apoyó en la mesa y siguió mirando fijamente a Chen He, que estaba profundamente dormido. Alrededor de una hora después, Chen He fue despertado con un suave zarandeo. Cuando abrió los ojos, Yue Yi y el capitán Kai estaban de pie a su lado. ¿Ya terminaron la reunión? Sí, hemos decidido investigar juntos los casos de hace 2 noches y el de hace medio año.
El capitán Kai le sirvió un vaso de agua a Chen He. Además, ¿le importaría si guardamos temporalmente las notas? Una vez resueltos los casos, se las devolveremos. No es necesario. Pueden quedarse con las notas de papel como evidencia. Pero les aconsejo que sus personas no pasen demasiado tiempo mirando las palabras en el papel. Gracias por su cooperación, señor Chen. El capitán Kai le entregó el vaso de papel con agua a Chen He. Durante este periodo, es posible que necesitemos convocarlo de nuevo para su ayuda, así que espero que no salga de Xinghai por el momento. En ese caso, ¿qué tal si intercambiamos números de contacto? Si necesitan cualquier ayuda de mi parte, solo llámenme directamente. También estoy muy preocupado por la seguridad del Dr. Fang, y deseo obtener información de primera mano sobre él. Chen He sacó su propio teléfono. El capitán Kai no encontró ninguna razón para rechazarlo, así que terminó intercambiando números con Chen He. Estos casos no son tan simples como podrían imaginarse. Los asesinos detrás de ellos podrían ser un grupo grande. Son extremadamente peligrosos. Deben tener mucho cuidado durante su investigación. El propósito de Chen He, al venir a la estación de policía de Xinghai, se había cumplido. Había establecido una conexión con la fuerza policial y había dirigido a las autoridades hacia la dirección del hospital maldito. A continuación, necesitaría ganarse lentamente la confianza de la policía y luego obtener apoyo para su propio objetivo. De acuerdo, seremos extra cuidadosos. Mire, debe estar agotado. Mejor regrese y descanse. Nos vemos mañana. Al ver a Chen He partir de la estación, Yueji estaba llena de confusión. Al final, no pudo evitar preguntar. Capitán Kai, ¿quién es esta persona? Es la primera vez que lo veo tratar a alguien con tanta amabilidad y respeto. Su nombre es Chen He. Es el único ciudadano común que ha recibido la insignia honorífica de seguridad pública en Yujian. Ha estado involucrado personalmente en más de 10 delitos mayores y ha ayudado a más de 20 víctimas a obtener justicia. La mirada del capitán Kai era pesada. Lee Seng, de la Unidad de Delitos Mayores en Yujian, es mi antiguo compañero de clase. Ya he oído muchas cosas sobre este hombre de él, solo que no esperaba que viniera a Xinghai tan pronto. ¿Podría ser algún rumor exagerado? ¿Involucrado en más de 10 delitos graves y más de 20 vidas humanas? ¿Es como Conan? El interés de Yueji en Chen He se avivó, siguió mirando fijamente su espalda. De todos modos, es hora de volver al trabajo. Las cosas van a ponerse complicadas en Xinghai muy pronto. Pende, de 5 kilómetros de largo enfrente. Una vez que Chen He salió de la estación de policía, el señor Wang, que había estado esperándolo en la acera, se acercó. Señor Wang, ¿ha estado esperándome? Chen He tenía una buena impresión de Mr. Wang, o para ser más preciso, tenía una buena impresión de todos los que eran de la Universidad Médica de Yuyang. Sí. Mr. Wang vaciló. Lo miró fijamente a Chen He durante mucho tiempo, antes de decir finalmente. He oído de Zuo Han que eres una leyenda. Para buscar a tus padres desaparecidos, prácticamente removiste toda Yuyang, y resolviste varios casos importantes en el camino. Solo tuve una suerte extrema. Encontrarte con tantos asesinatos uno tras otro, no lo llamaría suerte. Si acaso, diría que eres probablemente la persona con menos suerte en el mundo. Mr. Wang suspiró. Muerte, desesperación, dolor y lucha. Detrás de cada asesinato, se esconde el pecado de la humanidad. En esta era de paz, somos las personas más cercanas a estos pecados. Mr. Wang estaba siendo muy serio, y eso hizo que Chen He también lo tomara en serio. Señor, ¿por qué exactamente me esperó? ¿Qué necesita de mí? Hace unos 20 años, hubo un asesino en serie en Yuyang. En ese momento, la vigilancia pública no era tan exhaustiva como lo es ahora. Combinado con el hecho de que todos los asesinatos se cometieron en zonas rurales, esto obstaculizó seriamente la investigación. Mr. Wang miró los autos que pasaban por la carretera. Parecía que estaba hablando consigo mismo. Para evitar un pánico público mayor, toda la información relacionada con el caso se mantuvo en secreto. Los superiores incluso ordenaron que la policía capturara al asesino en una semana. Al final, lo capturamos el 7º día, pero en ese momento, sospechábamos que había más de un asesino. Mr. Wang suspiró ligeramente. El asesino capturado no podía ni terminar una frase completa. Lo hicimos culpable simplemente porque todas las pruebas apuntaban hacia él. Si todas las pruebas apuntaban hacia él, ¿no significa eso que la policía atrapó a la persona correcta?
Chen Ge tenía la sensación de que sabía a qué se refería Mr. Wang. ¿Y si las pruebas fueron manipuladas a propósito por el verdadero asesino? Mr. Wang apretó las manos. El asesino es muy astuto. Probablemente ya había planeado cómo eludir la culpa cuando cometió el primer asesinato. La atmósfera se volvió cada vez más pesada. Ambos guardaron silencio por un momento, antes de que Mr. Wang finalmente continuara. Ese caso se convirtió en una espina clavada en mi corazón. Siempre me acuerdo de la cara de la víctima, de sus ojos abiertos, de cómo luchaba pidiendo ayuda en sus últimos momentos. Cuando Mr. Wang dijo estas cosas, mantuvo la mirada fija en Chen Ge. ¿Sabes quién fue la última víctima en esa racha de asesinatos? ¿Quién fue? Chen Ge. Ese niño tenía el mismo nombre que tú. Mr. Wang tomó una profunda respiración. Quizás por eso el capitán Yan te trató con especial parcialidad. Sé que ustedes dos no pueden ser la misma persona, pero tienen la misma mirada. ¿Su nombre también era Chen Ge? Tiene que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Mr. Wang, ¿le importaría contarme más detalles sobre ese caso de hace 20 años? La primera víctima fue un turista de otro estado. Accidentalmente capturó al asesino en el acto de matar a un niño con su cámara. El asesino llevaba un abrigo blanco de doctor, y el niño solo tenía unos 5 años. El caso que describió Mr. Wang le dio a Chen Ge una extraña sensación de familiaridad. Después de que murió el turista, comenzamos nuestra investigación. Poco a poco descubrimos lo cruel y loco que era el asesino. Usaba diferentes métodos para matar a niños de varias edades, pero todos con el mismo tamaño corporal. Aunque no logramos encontrar los cuerpos de estos niños, había testigos y grabaciones de vigilancia. Luego, lo que sucedió después fue inexplicable. 2 testigos fueron asesinados brutalmente, y el asesino con el abrigo blanco incluso logró alterar la mayor parte de las pruebas físicas.